Ahora. Sí. Hola, buenas tardes a todas. Soy Marta Lasaosa, trabajadora social. También me toca presentar esta mesa que va en torno al trabajo social en el ámbito penitenciario en Aragón. Para hacer las exposiciones está Luis Lozano, director del Centro Penitenciario de Zaragoza, la compañera María Victoria, que es trabajadora social del Centro Penitenciario de Zaragoza, y Pilar García, trabajadora social de Cáritas, del proyecto de acompañamiento individualizado en cárcel. Bueno, entonces, empieza la exposición Luis Lozano, cuando quieras, Luis. Muy buenas tardes. Calurosas, ¿verdad? Bien. Bueno, espero que no os cause somnolencia mi disertación, pero va a ser muy breve. Voy a intentar, digamos, dar una visión amplia sobre los centros penitenciarios y su relación con el trabajo social. Entonces, bueno, en primer lugar, quiero agradecer que se me haya invitado a estas jornadas que van a tratar y están tratando del trabajo social en justicia, en el ámbito penitenciario y en el ámbito pericial. Y entonces, bueno, ya os he dicho que yo os voy a explicar un poco la parcela de la organización de un centro penitenciario con unos objetivos muy concretos en el ámbito social y que espero aclare según qué cuestiones y que os sirva, digamos, para vuestros trabajos posteriores. Bien. Los centros penitenciarios dependemos del Ministerio del Interior, aunque hay versiones y opiniones que señalan que deberíamos pertenecer al Ministerio de Justicia, habida cuenta de que somos, digamos, el último escalafón de todo el tratamiento judicial que se hace cuando una persona comete un delito. Entonces, más bien deberíamos depender, también es mi opinión, del Ministerio de Justicia, dentro del Poder Ejecutivo, pero dentro del Ministerio de Justicia. La cobertura legal que nos ampara, que nos rige en nuestros destinos en los centros penitenciarios, pues se circunscribe, en primer lugar, indudablemente a la Constitución. Hay un artículo muy importante sobre el que se fundamenta toda nuestra actividad penitenciaria, que es el artículo 25.2. Entonces, en el artículo 25.2 de la Constitución señala que las penas privativas de libertad pues estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Ese es nuestro objetivo, el objetivo fundamental de los centros penitenciarios, volver o devolver, digamos, a la sociedad a las personas que han estado privadas de libertad en mejores condiciones que han ingresado en un centro penitenciario. Entonces, la labor en sí de los centros penitenciarios es tratar de buscar aquellas debilidades, aquellas carencias que tienen los internos y tratar de solventarlas con programas de tratamiento, con intervenciones diversas, que esas intervenciones y esos programas de tratamiento van enfocados pues fundamentalmente pues a eso, a las carencias que tienen estos internos o aquellas deficiencias que tienen tanto a nivel de drogodependencia de todo tipo, también en el ámbito de exclusión social. Entonces nosotros tratamos de reconvertir esas personas, las personas que están privadas de libertad. Y los trabajadores sociales en los centros penitenciarios, la verdad es que tienen una labor muy importante en este sentido. Entonces, como os decía, el artículo 25.2 de la Constitución, luego el Código Penal, numerosos artículos hacen referencia al cumplimiento de penas y medidas que se pueden adoptar para que las penas privativas de libertad sean más llevaderas para las personas que están privadas de ella.
y, por supuesto, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. He de decir que nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley orgánica que se promulga y entra en vigor después de la Constitución del 78. Y es la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/79. Aunque os pueda parecer a muchas personas o a algunas personas de las que estáis aquí, todo lo contrario, pero es la ley más progresista y más garantista que regula los regímenes penitenciarios en todo el mundo. La Ley Orgánica General Penitenciaria salvaguarda mucho los intereses y los derechos de los internos y además instituye una figura que, digamos, es la garante de esos derechos, que es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es como el tamiz que va cercenando aquellas posibles deficiencias, aquellas posibles errores que podamos tener en la administración penitenciaria, y entonces lo que hace es, digamos, depurar el funcionamiento de la administración penitenciaria. Ya os digo que en todo el ámbito, sobre todo en el ámbito europeo, porque ya no vamos a hablar indudablemente de los países tercermundistas, países de Iberoamérica, en los cuales en algunos de ellos ni existe legislación al respecto, simplemente tienen su código penal, entonces no hay una legislación explícitamente penitenciaria. Pues ya os digo, en el ámbito europeo, que es en el entorno en el que nos movemos, el derecho comparado, digamos, pues es uno de los más garantistas y avanzados. Actualmente, la Ley Orgánica General Penitenciaria está en una fase de reforma. Hay algunas cuestiones que hay que, digamos, adaptar a el momento actual, porque hay que tener en cuenta que ya tiene pues en torno a 40 años, entonces la verdad es que necesita una buena reforma, la Ley Orgánica General Penitenciaria. Pero aún así, con todas y con esas, pues ya os digo que es una de las más avanzadas de Europa. Entonces, no obstante, siempre la legislación tiene que estar en constante movimiento, tiene que ser dinámica y se debe adaptar a los momentos, a cada momento, al momento actual. Y por eso es que se ha pensado en que la Ley Orgánica General Penitenciaria había que reformarla. Entonces, la figura del trabajo social en esa labor de reinserción y reeducación social de los internos, pues es muy importante, sobre todo en dos ámbitos. En el ámbito familiar, sobre todo, porque el trabajador social en el medio penitenciario es la persona encargada de, digamos, de hacer de intercomunicador entre el interno y la familia, y hay muchas veces que las relaciones familiares de los internos pues están muy, muy deterioradas. En la mayoría de las ocasiones porque la familia les ha dado de lado como consecuencia de su actividad delictiva y ya están, digamos, como se dice vulgarmente, hartos de que vuelva a recaer una y otra vez, vuelva a reincidir en la comisión de hechos delictivos. Entonces, el trabajo social tiene hay una importante labor de intentar que esas relaciones interfamiliares se reconduzcan. ¿Y cómo descubrimos, digamos, esas posibles carencias de relaciones interfamiliares? Pues cuando una persona ingresa en prisión, tenemos un plazo máximo de 24 horas en los cuales una serie de expertos en diferentes materias, educadores, psicólogos, médicos, trabajadores sociales,
entrevistan a todas las personas que ingresan en prisión. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto fundamental de descubrir las carencias que le han abocado a que esa persona ingrese en prisión. Entonces, una vez que ya tenemos, eso se hace a través de unas entrevistas, pues una vez que ya sabemos cuáles son nuestras carencias, pues sobre ellas vamos a actuar. Y por eso os digo que le entrevistan diferentes expertos en diferentes materias, en aquellas materias en las que se considera que las personas que acaban en un centro penitenciario son más vulnerables, y entonces tenemos que actuar con esos programas de intervención, o sea, con esos programas de tratamiento o con esas intervenciones, tenemos que actuar sobre ellos. ¿Para qué? Pues para intentar conseguir lo que os he dicho al principio, la reeducación y reinserción social, que es el objetivo fundamental. Pero ahí nos encontramos con un problema muy serio, y aquí quiero reivindicar una cuestión importante a nivel social, y es que, así como os he dicho que en España en el ámbito penitenciario estamos muy avanzados, sin embargo en el ámbito social estamos muy mal. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona sale de prisión tras cumplir una pena, pues queda en una situación de desamparo, y es la realidad. Si no se ha contactado adecuadamente con su familia o con el ámbito en su ámbito social, sus amigos, sus compañeros, no sé, de trabajo, bueno, pues entonces esa persona pues no se actúa en el ámbito externo con ellos. ¿Y qué ocurre? Que ¿dónde va a ir a parar una persona que ha estado en unos momentos de exclusión social? Pues al mismo entorno en el que estaba. Y si tras cumplir una condena más o menos larga vuelve a relacionarse con los mismos amigos, en el mismo barrio, en el mismo entorno social, en el mismo ambiente en el que tenía cuando le provocó que cometiese el delito, pues no hemos hecho en prisión, no hemos hecho nada. Habremos trabajado con él muchísimo, habremos intentado que se reconduzca, pero si vuelve a un medio igual que el que le había provocado su ingreso en prisión, pues la verdad es que nuestro trabajo ha quedado en baldío. Entonces, de ahí, digamos, mi reivindicación, porque en otros países, por ejemplo en Francia, allí tienen menos presos en comparación al número de habitantes, pero sí que trabajan más en el ámbito social, en el ámbito externo, con las personas que están cometiendo delitos. Entonces, el concepto que hay en España de las personas que cometen delito, fundamentalmente desde la vía del victimismo, de los que han sido víctimas en la comisión de los delitos, es que esa persona, y lo habréis oído muchas veces, que se pudra en prisión, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo en Francia no es así. Yo pienso que tenemos que llegar a situaciones como la de Francia. Tenemos que trabajar más en el ámbito social. Tenía que haber más trabajo social en el exterior que trabajase en aquellos medios, en aquellos barrios, en aquellos entornos en los cuales son caldo de cultivo para la delincuencia. Porque si no se trabaja en el exterior, lo único que hacemos es apartar a un individuo de la sociedad durante un tiempo. Transcurrido ese tiempo lo devolvemos otra vez a la sociedad y en las mismas condiciones. Es que es así, porque si va a llegar al mismo medio en el que estaba, no hemos conseguido absolutamente nada. Y por eso, digamos, es una reivindicación mía en ese sentido. Bien, y otra cuestión que os quería señalar, ya acabando porque ya me están leyendo la carta. Esto es tarjeta blanca. Vale. Bien, es que los trabajadores sociales hacen también en los centros penitenciarios una muy buena labor. Y es que escuchan. En prisión hay que escuchar.
hay que escuchar mucho a los internos. Los internos necesitan que alguien, contarle a alguien sus problemas. Y eso es lo más importante. O sea, que se puedan desahogar, que se puedan contar sus problemas, porque no se lo van a contar al de la celda de al lado, que tiene tantos problemas como él o más. Entonces necesitan exteriorizar, hablar con personas que no forman parte, digamos, del estatus de internos, con personas del exterior, contarle sus problemas. Y los trabajadores sociales muchas veces son, digamos, donde depositan en los internos sus problemas, donde depositan sus confidencias. Entonces, el trabajo social también es, hacen también un poco de confesor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo considero la labor de los trabajadores sociales en los centros penitenciarios muy importante. Y creo que he dado, digamos, una imagen de lo que pienso yo del trabajo social en prisiones y, bien, eso es todo lo que os quería señalar. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le arreglan el power a la compañera, va a hablar María Victoria, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. No. Vale. Ahora. Vale. Buenas tardes, yo soy Maribí, trabajadora social de la prisión de Zuera. Llevo 19 años trabajando en instituciones penitenciarias. Sabéis que dependemos del Estado. Entonces he pasado por diferentes centros. Primero estuve en Melilla, que es un sitio pequeñito y de preventivos. Luego he estado 15 años en Daroca, que es de penados y de segundo grado. Y ahora estoy en Zuera, que es una macrocárcel, como se les conoce. Y hay un poco de todo. Y he estado también un año en el CIS, que ahí es donde se llevan los terceros grados y las libertades condicionales. Como ha dicho Luis, nos regimos por la Constitución, por el artículo 25.2, que no voy a decir ya lo que ha dicho él. La Ley Orgánica General Penitenciaria, ya en el primer artículo, pues se refiere a la labor asistencial que tiene instituciones penitenciarias y a la ayuda que hay que prestarles a los internos y a los liberados condicionales. Y en el artículo 74, pues vuelve a insistir en que tiene que prestar a los internos liberados condicionales definitivos y a las familias de unos y otros la asistencia social necesaria. Esa ley la desarrolló se desarrolló por un reglamento que ya ha quedado, ya estaba obsoleto y luego se aprobó el Real Decreto 190/96, que es más avanzado. Este reglamento, como en el anterior, dice que el tratamiento es individualizado, no se debe comparar a los internos y se les conoce personalmente y hay un tratamiento para cada uno de ellos y es una preparación para salir en libertad, sin los problemas que entran. Este reglamento tiene bastantes avances y uno de ellos es que crean las unidades de madres, que para las madres con niños pues es importante porque pueden tener a los críos hasta los 3 años, siempre dándoles una atención especializada. También se desarrollan los departamentos mixtos, porque cuando la pareja, ambos están en prisión, pues podrían estar juntos. Es verdad que solo creo que hay uno para parejas y está en Madrid, porque nosotros tenemos el módulo terapéutico que es mixto, pero ahí no pueden relacionarse como pareja. Hay hombres y mujeres, pero son están para tratamiento. El nuevo reglamento también hace una apertura de las prisiones hacia la sociedad. Entran muchas más asociaciones, tanto privadas como públicas, entonces se da a conocer más nuestro trabajo, aunque sigue siendo desconocido y bastante a veces maltratado.
Luego se optimizan también los recursos extrapenitenciarios, se reordena la acción social y los servicios sociales y se coordina y dice que nos tenemos que coordinar con los servicios sociales para la asistencia social, con los servicios sociales comunitarios. Nos desarrollan el artículo 227, 228 y 229, que bueno, pues es un poco lo mismo, que la acción social va dirigida a la solución de los problemas surgidos a los internos y a sus familias a consecuencia del ingreso en prisión y contribuir al desarrollo integral de los mismos. Es verdad que cuando entran crean el problema para todo el grupo familiar, pero ellos ya vienen con unos problemas de la calle, que es lo que les digo yo a ellos. Cuando venís aquí habéis entrado porque no habéis sabido solucionar los problemas que tenéis fuera. Es verdad que entrar en prisión pues, a las familias les acarrea a otros. Siempre nosotras tenemos que derivar toda la atención a las familias un poco hacia los servicios sociales externos. De hecho, ayudas sociales, ayudas económicas, pues tenemos muy pocas, porque a veces cuando entran es lo primero que te preguntan. Siempre hay que derivarlos hacia los recursos de la comunidad. Luego ya más referente hacia cómo estamos organizados, dentro del Centro Penitenciario de Zuera está el Departamento de Trabajo Social, que está formado en este momento por 8 trabajadoras sociales, y atendemos a los detenidos, presos y penados en primero y en segundo grado y a las familias de ambos. Formamos parte de los equipos técnicos, que luego os diré quién más lo compone, y de las juntas de tratamiento, que son es un órgano colegiado. Y nos regimos por un procedimiento, por una instrucción, que es la 15/2005, que es el protocolo de trabajo social en instituciones penitenciarias. Ahí nos dice un poco cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que llevar el expediente social, porque de cada interno se tiene un expediente que va donde va el interno. Si el señor está en Zuera y se va a Málaga, el expediente va con él, entonces se sabe el trabajo previo que se ha hecho aquí y la historia social va evolucionando donde va. Luego del Centro Penitenciario de Zuera, del director también depende los centros de inserción social de Zaragoza, 13 Rosas, y el Centro de Inserción Social Huesca, Rafael Salillas. En estos centros, en el de Huesca, no hay trabajadora social asignada, y en el de Zaragoza hay 2 trabajadoras sociales. Aquí se llevan a los terceros grados y a las libertades condicionales y a las familias de ambos. Y luego otro servicio que depende es el Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas, que ahí es donde se llevan los trabajos en beneficio de la comunidad y los programas por suspensiones o sustituciones. Hay uno en Zaragoza y otro en Huesca, y en cada uno de ellos hay una trabajadora social, ¿vale? El protocolo que nos lo marca la Dirección General, lo que tenemos que hacer cuando ingresa un interno, pues como os ha dicho Luis, nosotros vamos a verle para detectar las carencias, la situación sociofamiliar que tiene, y lo solemos hacer con el educador, ¿vale? Y ahí se detectan pues, carencias y necesidades del interno, y se emite un informe que se eleva al director, porque de él depende la separación interior de los internos. Los internos, cuando llegan allí, se les clasifica. Si están preventivos, van a un módulo de preventivos; si están penados, van a un módulo de penados; si son mujeres, no están con los hombres; si vienen de otra prisión y tienen mal comportamiento, van a un módulo de mal comportamiento; los que no tienen sanciones van a módulos de trabajo, de respeto. No se les mezclan. No están separados tampoco por delitos, que hay gente que también piensa que se les separa por los delitos que han cometido. De esta entrevista a los preventivos, que en ellos prima la presunción de inocencia, se elabora como un modelo de intervención individual, ¿vale? Porque ahí no se les puede poner ningún programa, pero sí que se intenta que tengan actividades tanto laborales, académicas, de ocupación del tiempo libre. En la entrevista de ingreso aprovechamos para que nos digan qué persona quieren tener de referencia,
podemos contactar con ellas siempre que nos autoricen. Si ellos no quieren que se sepa que ellos están presos, pues no podemos contactar con ellos. Entonces es el momento que aprovechamos para que ellos nos autoricen o no nos autoricen. Si no quieren. También es un momento que aprovechamos para ver si tienen reconocido el grado de discapacidad, si perciben alguna prestación económica y en concepto de qué la perciben. Si ingresase una persona incapacitada, que hemos estado hablando esta mañana de incapacidades, también si tiene reconocida una tutela o la curatela, se comunica a la subdirectora de tratamiento, porque esto tiene que constar en el expediente penitenciario, porque en teoría si están tutelados, ellos no deciden sobre determinadas cosas. Como os he dicho, pues para que veáis ahí, dentro de la prisión hay diferentes departamentos. A la enfermería, por ejemplo, solo se va, no lo deciden ellos, ni nosotros, ni creo que el director, ¿no, Luis? Lo decide el facultativo, lo decide el médico. Luego está el módulo terapéutico, por ejemplo, que ya no se entra de entrada cuando ingresas, no se entra en el terapéutico. Tienes que ver que tienen una problemática y que realmente quiere hacer tratamiento, tanto de drogas, de ludopatía, de alcohol. En los módulos de trabajo sí que pueden entrar nada más llegar, pero a veces cuesta encontrar trabajo. O sea, no tienes un puesto de trabajo nada más llegar, porque sabéis que hay talleres que se trabaja, cotizan a la Seguridad Social. ¿Eso lo sabíais? Uh-huh. Cuando son primarios, tanto si son preventivos como si son penados, no se les tiene tampoco en el mismo módulo que a los reincidentes. Se intenta que estén separados, ¿vale? Y luego el desarrollo del trabajo social pues dependerá del módulo que lleves. Habitualmente llevamos 2 módulos por persona, somos 8 trabajando allí. Entonces, si trabajas en un módulo de preventivos, pues por ejemplo no tienes estudios de permiso, haces más labores de atención puntual. Pues es que estoy cobrando el paro y necesito saber si lo puedo seguir cobrando aquí. Haces una atención más puntual. En cambio, en los módulos ya donde están cumpliendo condena, pues la atención es más a diario, más continua. Luego también nosotras nos encargamos de que los internos estén documentados, ¿vale? Principalmente para acreditar la identidad, que aunque ellos a nivel penitenciario están identificados por las huellas, pero siempre es bueno que tengan el DNI en vigor. Nosotras nos encargamos de todo, de ponernos en contacto con la policía, de organizar el tema de las fotos, de si tienen dinero en peculio se lo tienen que pagar ellos, pero si no nos tenemos que hacer cargo de hacerles una ayuda social porque el Estado se hace cargo del gasto de documentarles. En el caso de los internos extranjeros, siempre previa autorización de ellos, porque ellos, un interno extranjero cuando entra en prisión se le pregunta si quiere comunicarle a su consulado, a su embajada, que está allí. Por eso, nosotras siempre que nos dicen es que quiero renovar el pasaporte, se les pide una autorización para ponernos en contacto con su consulado. Y se tramita también toda la gestión. Si el consulado dice, pues es que se tiene que hacer fotos, pagar tasas, todo eso nos encargamos nosotras también. Con los extranjeros, con tarjetas de residencia, también se les renuevan desde allí, pero siempre que la oficina de extranjería nos dé cita y no tengan orden de expulsión administrativa, porque nos ponen, cuando tienen orden de expulsión administrativa, pues no nos dan cita, entonces no nos dejan sacarles a documentar, ¿vale? La atención que hacemos a los internos como trabajadoras sociales puede ser a iniciativa a petición del interno, por medio de una instancia en papel, ¿vale? Y ahí en la entrevista pues te dice lo que necesita, la problemática, lo que demanda. Si es nuestra, intentamos resolverla nosotras y si no le derivamos pues al otro miembro del equipo que le corresponda o hacia la calle, hacia donde se tiene que dirigir. Luego les atendemos también para nuestro ejercicio profesional, pues para las clasificaciones iniciales, para las revisiones de grado, para mantenerles. Sabéis que dentro de prisión están clasificados cuando están penados por grados. Hay 3 grados, primero, segundo y tercer grado. Y
Entonces, se les ve para eso, para los permisos de salida, para la libertad condicional. Bueno, lo que haríamos... Y luego también se pueden hacer entrevistas para hacer realmente informes sociales para el juez de vigilancia, para los tribunales sentenciadores, en el caso de indultos, de artículo 89, que es la conmutación de la pena por la expulsión, para la brigada de extranjería, para justificar que tienen arraigo y no los expulsen. Participamos en los programas de prevención de suicidios, haciendo entrevistas de valoración, de encontrar casos que vemos que una persona está mal, pues se lo decimos a la subdirectora y ella se lo dice a la psicóloga o al médico y lo valoran. Y hacemos también seguimiento de esa prevención de suicidios. Luego formamos parte de los equipos técnicos junto a los juristas, psicólogos y educadores. Y también formamos parte de la Junta de Tratamiento, que realmente es la que propone las propuestas ya de permisos de libertades condicionales al juez de vigilancia en el caso de permisos y libertades condicionales y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en caso de grados. La Junta la forma el director, el jefe de servicios, que es el que representa a los funcionarios, el subdirector médico, la subdirectora de tratamiento y los que formamos el equipo. Las clasificaciones iniciales realmente son importantes porque, viendo las necesidades que tienen esas personas o problemáticas, ahí hacemos el programa de intervención, el PIT, el programa de intervención tratamental, ¿vale? Pues si un chico tiene problema de drogas, se le pone que la problemática es drogas y que lo que le proponemos es que haga un programa de deshabituación. Si tiene un problema de que no tiene hábitos laborales, se le deriva a cursos formativos para luego posteriormente pasar a talleres o cuando salga a la calle tenga una formación para poder encontrar trabajo. Un poco. Los permisos de salida, que son muy importantes porque son una preparación para la libertad, se les exige 2 requisitos: tener cumplida la 4ª parte de la condena y no observar mala conducta. Para eso tienen que tener o acogida familiar o acogida institucional. Nos encargamos nosotras de comprobar las acogidas con las familias o con instituciones que avalan. Por ejemplo, aquí tenemos justamente al lado a las Hijas de la Caridad, que nos acogen a mujeres en los pisos, y a los padres mercedarios. También hemos tenido a la asociación... ACAN, no me salía, perdón, que también nos acoge a gente en permisos, en terceros grados, 104. El contacto con las familias pues es tanto antes de los permisos como posteriormente para valorar cómo han ido los permisos. Se tramitan los grados de discapacidad, que antes se hacían con los informes que emitíamos nosotras, el médico, los psicólogos no emiten informes allí para valoraciones, y desde hace 2 años se ha conseguido que salgan al IAS a valorar. Respecto a las incapacitaciones, yo personalmente creo que sí que hay que solicitar incapacitaciones de gente que está en prisión, que cuando salga no tiene a nadie que tiene alguna enfermedad mental, porque acaban volviendo y volviendo y volviendo. Siempre, si las familias están, pues preguntarles desde luego si se van a hacer cargo de la tutoría. Si no, pues claro, habría que solicitarlas directamente para que se hiciese cargo el IAS. Se le comunica a la subdirectora también de tratamiento. Hemos tramitado dependencias, luego vienen allí a valorarles. Claro que no es el sitio ideal porque no están en su entorno, pero si tienen una condena larga, pues por ahora es su casa, ¿vale? Participamos en el PAIEN, que es el programa para enfermos mentales que hay dentro de prisión, también en los módulos de respeto. Tenemos contacto directo con Pilar, con la trabajadora social de Cáritas, con los responsables del programa Plena Inclusión, la antigua FEAP, para internos con discapacidad intelectual, con las Hijas de la Caridad, con los mercedarios, con menores. Ayudamos también les buscamos recursos residenciales para los internos terceros grados en 104, que son los que están enfermos o con padecimientos incurables. Y luego, ya acabo, las ayudas económicas, que son poquísimas las que podemos gestionar. Ayudas asistenciales que hemos tramitado muy pocas, que son puntuales, que el tope serían 350 euros y que es siempre en el caso de que les corresponda una ayuda de los servicios sociales comunitarios. Tendría que ir con un informe favorable nuestro.
Ayudas a la excarcelación, que eso sí que se les da siempre dinero para que puedan regresar a su ciudad o a su pueblo, porque sabéis que no siempre cumplen en la prisión donde ellos cercan a su casa, a veces los mueven por su mal comportamiento, entonces cuando salen les tenemos que facilitar el dinero o el billete de autobús para poder llegar a su casa. Los gastos de documentación, que también nos encargamos de ayudarles. Los gastos funerarios, cuando alguien fallece en prisión o está en libertad condicional y fallece y la familia no se puede hacer cargo, tenemos que tramitar la ayuda. Ayudas al transporte, que esto sería para tratamientos fuera de la prisión. Nosotros somos instructores de las ayudas, pero la concesión es de Luis, la última palabra. Vale. Todo para ti. Y luego el subsidio de excarcelación, simplemente también les informamos, porque es un tema que se tramita en el SEPE. Les informamos antes de que salgan de que tienen derecho a él, de los requisitos que tienen que cumplir. Y esto sí que lo quiero decir, me parece injusto que una persona que esté trabajando en talleres, al final, si tiene más de un año trabajado, tiene derecho a cobrar el paro, pero serían 3 o 4 meses, ¿no? En cambio, el subsidio de excarcelación, si te has estado tocando la barriga, son 18 meses de derecho a cobrar el subsidio. Yo creo que deberían primar, o por lo menos que los que lo han podido, que cobren los 4 meses, pero que luego puedan enganchar a este, porque es que si no estamos fomentando que allí no quieran trabajar. Y bueno, nada más. Del tercer grado y de la libertad condicional no os digo nada, pero bueno, se hacen los CIS y pues cambia un poco el trabajo, la verdad. Seguimiento. Sí, seguimiento. Sí. ¿Soy muy pesada? Vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al colegio por invitarnos a Cáritas a estar aquí. Yo soy trabajadora social, trabajo en Cáritas Diocesana de Zaragoza. Y bueno, soy una entidad social que estamos autorizados por instituciones penitenciarias para trabajar dentro de prisión, pero igual que pues Cáritas, también están muchas otras entidades sociales que trabajan dentro de prisión. Entonces, voy a contar el proyecto que nosotros realizamos. Voy a contarlo, espero que a través de lo que voy a contar podáis entender un poquito la esencia del proyecto. Para eso, voy a poner, si se oye el sonido, un vídeo muy chiquitito. Y luego también al final pondré unos testimonios de unas cartas de personas que acompañamos para que también veáis un poquito el sentir de ellos, ¿no? Ya que no pueden estar presentes. Entonces, pues no sé si se va a poder. Me parece que el vídeo... Bueno, ¿os he despertado un poco? Vale, a ver, podéis pensar que a lo mejor este vídeo no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que voy a contar, pero lo he traído por 2 motivos. Por un lado, pues para que veamos cómo la percepción de la belleza a veces está distorsionada, también para que seamos críticos, porque también todas las noticias, medios de comunicación, prensa que podemos escuchar sobre temas de cárcel, pues también puede estar distorsionado. Entonces, os invito desde aquí a ser críticos.
Y luego, por otro lado, también lo he traído pues porque nuestro proyecto pretende ir hacia el interior de las personas sin Photoshop. Entonces, bueno, también por ese motivo lo he traído. Y ya continúo. A ver, nuestros beneficiarios son personas que están privadas de libertad en los centros penitenciarios de Zuera y de Daroca. Las personas a las que nos dirigimos no hacemos diferenciación en cuanto a sexo, en cuanto a edad, en cuanto a religión, tipo delictivo, país, quiero decir, no hacemos distinción de nada. Y luego, bueno, las características de las personas a las que estamos atendiendo, pues fundamentalmente son personas con falta de recursos económicos y generalmente también son personas que o bien no tienen familia o bien tienen familia pero hay dificultades con la familia. Muchas veces decimos que las personas a las que atendemos tienen las vidas pues un poco rotas. Las demandas que nos hacen a través de instancia son diversas. Por un lado hay demandas materiales, pues bien de ropa, peculio, o sea, tema económico para diferentes motivos. También es muy solicitado un libro, el Manual de Ejecución Penitenciaria, es un libro que edita Cáritas Española y entonces también nos lo suelen pedir. Entonces nosotros nos lo damos, lo facilitamos a la biblioteca del centro penitenciario y les indicamos cómo es posible que ellos tengan un ejemplar. Luego también nos demandan el que podamos contactar con sus familiares, también demandan ser escuchados, ser apoyados, pues sobre todo en permisos, en libertad. También demandan gestiones, en permisos, el que les pongamos en contacto con algún recurso. Entonces, de todas estas demandas que nos van haciendo, nosotros atendemos las tres últimas. El contacto con los familiares siempre y cuando sea posible y no haya una orden de protección, y para eso pues hablamos sobre todo con las trabajadoras sociales, el ser escuchados, apoyados, como luego más adelante iré contando. Y luego aquí he indicado un poquito los sueños. Hace unos años escribió un libro, Julián Ríos y otros autores, que se titula Andar un kilómetro en línea recta. Ese título venía pues porque después de hacer diversas entrevistas a personas que están privadas de libertad, uno de los sueños era poder andar un kilómetro en línea recta, es decir, poder andar sin que tengan una pared que les limite, ¿no?, el patio. Entonces, bueno, eso significaría que están libres. Luego, bueno, he puesto comer unos huevos fritos porque algunos nos dicen que les gustaría comer los huevos fritos porque, claro, dentro de prisión comen lo que les dan, ¿no?, a nosotros, que también se compran en el economato. Entonces, el hecho de comer unos huevos fritos es una cosa tan sencilla, pues ellos lo ven como que también pudieran estar libres. Y luego muchos nos dicen que lo que quieren es tener, y así, una casa, un trabajo, una pareja, como si fuera algo tan fácil, pero vamos, es un poco esos sueños a veces un poco irreales. Y empezar de cero. Muchos nos dicen que lo que les gustaría es no volver a prisión, entonces que quieren empezar de cero. O sea que, bueno, luego tienen bastantes dificultades. Nuestro proyecto es un proyecto de acogida y de acompañamiento para personas que están privadas de libertad, tanto en Zuera como en Daroca, y también para personas que han salido de prisión. Intentamos también ayudarles, en eso que también ha dicho Luis, que es muy difícil cuando han estado mucho tiempo o poco tiempo en prisión, pero la salida, libertad, pues es muy difícil. Entonces intentamos también echar una mano. ¿Para qué? Bueno, pues fundamentalmente para mejorar su calidad de vida, favorecer la inserción en la sociedad, y luego pues son muchos más pequeños para que se sientan menos solos, para que tengan un horizonte, para darles esperanza, bueno, pues para que tengan un apoyo. Bueno, ahí habría tantos paras como personas estamos acompañando, porque cada uno es diferente. Aquí vemos dos claves del proyecto. Una sería lo que es un modelo, o sea, el proyecto es centrado en la persona, con cada persona es diferente lo que vamos haciendo, y luego también intentamos que se sientan dignos, o sea, favorecer su dignidad, que se sientan, que puedan confiar en sí mismos, se sientan más seguros, y todo eso es un proceso bastante lento. El equipo del proyecto está formado por una persona, una trabajadora social, que en este caso soy yo, y luego 10, 12 voluntarios. Nos parece fundamental lo que sería el trabajo en equipo.
Entonces, todas las actuaciones que vamos realizando las hacemos en equipo. Tenemos unas reuniones semanales en las que vamos contrastando todo y cada voluntario tiene unas tareas diferentes. ¿Qué es lo que hacemos y ofrecemos? Esto a veces es difícil de explicarles a ellos, pero cuando nos echan instancia y les decimos lo que hacemos, bueno, pues a veces les cuesta, ¿no? Porque claro, ofrecemos procesos individuales de acompañamiento. Entonces, a veces yo, un chico que estuvo en prisión, cuando le explicaba a otro lo que nosotros le hacíamos, le dijo, mira, o sea, ellos lo que hacen es lo que hago yo contigo, pero en plan profesional. Bueno, pues es una forma de, en sus palabras, decirlo. Al principio, bueno, hacemos unas entrevistas iniciales, que las hago yo como trabajadora social. Entonces, en esas entrevistas iniciales se hace un estudio y un diagnóstico de las necesidades de las personas de cara a plantear un proceso de acompañamiento con objetivos concretos en función de la persona. Y luego, ya una vez que yo hago las entrevistas, son los voluntarios los que van haciendo esas entrevistas de seguimiento. En esas entrevistas son espacios de escucha. Pues escucha, como decía antes Luis, lo importante que es sentirse escuchado, de desahogo de emociones, de orientación, todo eso a través del vínculo. El vínculo, la confianza, la cercanía, que ellos puedan, que puedan confiar en nosotros para ir contando, porque son entrevistas individuales, los voluntarios van de dos en dos, entonces sería los voluntarios con esa persona, ¿no? Es en un espacio como si fuera una salita. Tenemos un proyecto de carteo que es correspondencia con los internos que quieren. Así como en la sociedad se ha perdido bastante lo que son escribir cartas, ¿no? Porque es del Facebook, del WhatsApp. En cambio, en prisión es muy importante las cartas, porque recibir una carta dentro de prisión para ellos les da como, no sé, una esperanza, ¿no? Entonces, a través de la carta también pueden contar sus emociones, expresarse mejor, y luego la carta que le mandas a ellos la vuelven a leer, releer un montón de veces, la tienen siempre ahí guardada para momentos en los que se sientan pues un poquito peor. Les felicitamos para los cumpleaños a todos y también para la Navidad. El cumpleaños es un momento importante porque hay personas que a veces cuando no saben que les vamos a felicitar, es el primer cumpleaños que tienen, dicen, es que hace años que nadie me felicitaba para mi cumpleaños. Entonces, sentir que están en la cárcel, pero que alguien les felicita, que les anima, que les da confianza, les hace sentirse queridos realmente, queridos e importantes. Acompañamos también en juicios. También, bueno, nosotros un poco decimos que es un proyecto de acompañamiento a todos los niveles, ¿no? Tanto en prisión, el tiempo que están, en juicios y cuando salen también fuera. Y luego también emitimos informes sociales siempre que lo requiera el abogado. También preparamos permisos. El permiso es un momento muy importante porque es un momento en el que va a salir en libertad y se está preparando para ello. Entonces, sobre todo, el primer permiso es importante y es bueno prepararlo. Preparar dónde van a ir, qué es lo que van a hacer, si podemos quedar luego cuando están fuera un rato, pues para un poco cómo se encuentran, porque a veces cuando una persona lleva mucho tiempo en prisión, pues a la salida está muy inseguro y es que, o sea, casi le da hasta miedo cruzar un semáforo, los ruidos, o sea, se sienten un poquito desubicados. Entonces, bueno, intentamos estar con ellos en esos momentos. También hacemos esa orientación, apoyo de recursos y luego también acompañamos a las personas que ya están en libertad y sobre todo, así como en prisión no hacemos ninguna ayuda material, cuando salen en libertad, desde que salen en libertad, a no ser que hayan salido en permisos, terceros grados, condicionales, se tarda 2 meses hasta que cobra la excarcelación. Entonces, en ese tiempo también hacemos ayuda económica. Voy un poquito más rápida porque me pasan ya. Entonces, bueno, la coordinación es muy importante, tanto con el centro penitenciario como con todas las entidades. Hacemos encuentros familiares de excursión, formación y sensibilización. Y quería poneros algún testimonio de alguna carta, no todos porque es muy largo, pero voy a poneros a ver si se oye. Por la mañana hoy me llevaron a la Embajada de Angola para que firme mi vuelta a Angola. Así que esa expulsión a mi país se va a efectuar, cosa que no esperaba. No puedo hacer más nada, solo volver a mi país sin replicar. Lo que pasa es que en mi llegada
me van a meter en una prisión de allí, me torturarán y me matarán. Esto es una carta real de una persona que estuvo en prisión durante muchos años. Cuando salió de prisión no fue expulsada, pero cuando luego estuvo por la calle le pidieron documentación y se la llevaron a un CIES. No fue expulsado, aunque sí que estuvo allí y ahora mismo está en una situación delicada. Os pongo otra de una persona que salió en libertad el año pasado y está intentando luchar por sobrevivir. Ay, no. Perdón. ¿Esto de la técnica? Vale. Estaba aturdido por los golpes. He estado en el albergue y no me dan más. Llevo varios días sin tomar drogas ni alcohol. Estoy mejor, curando las heridas por fuera y por dentro. Suelo venir al Pilar, pero me robaron la cartera con el DNI caducado y las fotos y lo poco que tenía. Me quedo con que estoy mejor y miro hacia adelante. Gracias por vuestro apoyo, ha sido enorme. Quizás si no, estaría muerto. Bueno, y nada, unas fotos de los encuentros que tenemos con familiares, que tenemos 2 al año. La familia tampoco, no he dicho que sí que tenemos relación con las familias de las personas que están en prisión, porque ellos nos autorizan. Intentamos también con ellas que sea un momento de desahogo, de mediación, pues que también un poco ellos puedan contar cómo se encuentran. Y luego también hacemos excursiones con las... últimamente estamos haciendo excursiones el equipo con los familiares y con las personas acompañadas que ya están en libertad o que están en permisos. Y vamos haciendo un poco un grupito. Espera, perdonad un momento. Vale. Y es también otras excursiones que hemos hecho, tanto a Velilla de Ebro como a Nento. Y ya, no quiero más tiempo. Gracias por la atención. ¿Tenéis alguna pregunta? Y se los llevan. Es que cuando cometen un delito y tienen una condena superior a 1 año, pues se arriesgan a tener la orden de expulsión. Si luego no ganas el contencioso administrativo, te expulsan. Más que nada que si tampoco te expulsan, tampoco puedes ni tener tarjeta de residencia, es como la pescadilla que se muerde la cola. Ni puedes trabajar tampoco. Ni pueden trabajar, ni pueden alquilar un piso, ni pueden hacer eso. En el periodo ese que les sacan de la cárcel hasta que lo vuelven a pillar, pues se van una oferta. ¿Cómo va a trabajar? Y aparte, yo creo que para darles la nueva tarjeta tendrían que cancelar los antecedentes penales. Porque cuando tú pierdes una tarjeta para que te den una nueva, te van a pedir la hoja de penales. Para los extranjeros es muy complicado. Bueno, mira, es que entrando un poco en su campo, el tema de extranjería, la legislación con respecto a extranjería se ha ido endureciendo a pasos agigantados. Entonces, ahora, hay un objetivo por parte de en los últimos años que es expulsar a cuanto más gente mejor. Y entonces, pues, es que se ponen muchas trabas para el tema de que personas que han delinquido y que han cometido un delito que su cuantía supera el año, pues se puedan quedar en España. Entonces,
si recurren ante el contencioso administrativo, pues automáticamente se paraliza, pero una vez que hay resolución al respecto, si no hay ningún tipo de vinculación ni tienen absolutamente nada que a lo que se puedan agarrar, pues entonces es... De hecho, ha bajado un montón el nivel de internos que tenemos. Y parte es porque los expulsan. Sí. Antes de cumplir la pena, no. También, si quieres, sí. Si tú quieres y el tribunal lo acepta, te pueden conmutar la pena por la expulsión. También. Y te puedes ir en libertad condicional también a tu país. Eso siempre es a petición del interno. Si tiene buena conducta, nosotros él lo pide o se le propone y si él acepta, se le tramita para regresar a su país. En el caso ese, que se van en libertad condicional, la acaban de cumplir en su país libremente, que no tienen control, y luego muchas veces el periodo para volver es menor. ¿Sabes? El periodo de... Porque la expulsión administrativa a veces son 10 años. Una precisión, que es que igualmente el subsidio por excarcelación son 18 meses. Sí, Sí. 6 meses, Renovables. renovables por otros 6 más otros 6. Sí, otros Y por eso te decía que la Son gente 6 que- meses, pero se prorroga, Claro, se puede prorrogar. sí. No, Sí. no, son 18. Hasta ¿Qué pasa? 18. Que el chaval que está en talleres, si ha estado 1 año y medio, pues le corresponden muchos menos meses de paro. Y no se puede No, conseguir en no, tampoco. Eso sí que no. Y ahora también, hasta ahora podían cobrarlo los extranjeros porque les solicitábamos a la delegación del gobierno una autorización para trabajar hasta la libertad definitiva. Y hasta hace nada lo estaban cobrando. Pero a partir de ahora, si no han tenido la tarjeta de residencia antes de entrar en prisión, ya tampoco se lo están dando. O sea, que salen en tercer grado y están... Yo, que me encanta mucho lo expuesto por Luis, primero por el enfoque, es un poco la reivindicación que has dado de que hay una crisis social, porque además es un contrasentido que por una parte la prisión intente reeducar, reinsertar, o sea, Sí. volver a formar a las personas cuando después salen al exterior y no van a poder desarrollar ni siquiera aquello para lo que se les ha preparado. Pero por ese lado, yo creo que desde el trabajo social hay mucho que hacer y se puede aportar mucho desde nuestra profesión. Se hace mucho, ¿eh? Lo que... Pero más, quiero decir, no que no se haga en cuanto a intervención, sino a lanzar, en fin, generar más presión, ¿no?, sobre esto. Yo añadiría más, que habría que ir más a la base, incluso a menores. Sí. Yo conozco el ámbito de menores y el sistema falla también. Sí, falla bastante. De hecho, hay muchos que han estado previamente han pasado por menores. Habría que analizar, Algo hay, habría claro. que estudiar, habría que investigar qué está pasando, qué es lo que hay que mejorar en el sistema, porque claro, Es un cíclico sí. y Y familias. Claro, por eso. Es que ahí confluyen 2 factores muy importantes. Por un lado, el entorno en el que te encuentras, barrio, ámbito familiar, porque verdaderamente hay verdaderas sagas familiares de delincuencia, ¿vale? Por ejemplo, en concreto en Zuera ha habido veces que han estado los padres y 3 hijos y 2 nietos, o sea que ha sido, digamos, ha sido su casa, ¿no? Pues por un lado eso, y luego también la estigmatización que se hace de una persona que ha estado en prisión. Automáticamente que se sabe que ha estado una persona en prisión, esa ya tiene más dificultades para todo, absolutamente para todo. Entonces, sí, confluyen los 2 factores. Y eso que he de señalar que en España funciona muy bien el voluntariado. Y las ONGs, que a nosotros en concreto pues nos ayudan muchísimo. Es una complementación de nuestro trabajo diario. Y en concreto al Centro Penitenciario de Zuera vienen en torno a 350 voluntarios. No todos a la vez, indudablemente, porque si no nos colapsaría en el sistema, ¿no? Pero que 350 personas que están dispuestas, lo que he dicho, a escuchar a los internos,
ayudarles a cooperar con nosotros, a impartirles cursos de formación, a impartir, no sé, cualquier actividad que logramos, al menos que el tiempo se pase más rápido, que es uno de los objetivos de los internos, que se pase cuanto más rápido el tiempo, mucho mejor. Y luego, pues ya digo, colaboran, nos ayudan tanto en la prisión como en el exterior. Dan cobijo a gente que no tiene ningún tipo de tutela para disfrutar los permisos, la ley de acompañamiento, eso es de los presupuestos. el programa de acompañamiento de Cáritas. Entonces, todo confluye para favorecer, pero aún hay que subir otro escalón más. Eso es lo que he dicho, pero desde fuera. Nosotros pienso que en instituciones penitenciarias aún podríamos hacer algo más de lo que hacemos, pero no sé, la gente que conoce nuestro medio creo que es conocedora de que nuestra oferta para los internos es muy variada. El que quiere trabajar puede trabajar, el que quiere cursos de formación profesional, o sea que hay una multitud de oferta para que los internos se impliquen en actividades. Eso es el contrasentido. Es decir, que por un lado el preso o la presa ve que se le ofrece un servicio, un sistema que después cuando vuelve, que en teoría tiene que ser útil para volver a la vida diaria y luego se encuentra con la realidad. Y eso es un problema ya de credibilidad también de las instituciones. Es que faltan recursos para cuando salen. Claro, cuando están dentro se hacen muchas cosas, pero fuera tenemos pocos recursos. Que es lo que he comentado, que en Francia sí que hay. En Francia hay muchísimo apoyo social a las personas que salen Igual en de vez prisión. de tanto subsidio debería haber otro tipo de... hay que revisar y hacer un estudio en profundidad. Además, no estamos para hacer un estudio. Ahora vamos a seguir con el programa, si no, luego le pasamos a... Quería intervenir, Ángel. Y luego le voy a hacer una pregunta finalmente. Vale, vale. Es que quiero que se lo prometo. Va a ser una pregunta un poco complicada, pero dado que estamos en Pues un me voy. país y en un sistema tanto de justicia como todo a segundas velocidades, a terceras velocidades, la pregunta es muy clara. Todos sabemos, según estudios que hemos realizado, que un interno penitenciario está en torno a los 25.000 euros al año. Eso es incuestionable y está Sí. en crisis. Por lo tanto, mi planteamiento es el siguiente. ¿Creéis que mejoraríamos si hubiese transferencias también de instituciones penitenciarias a ámbito autonómico? No por cuestión política, sino por cuestión de organizarse y administrarse. Lo digo porque vosotros sabéis que tenemos múltiples problemas también de intercomunicación con el salud, con sistemas de psiquiatría, en definitiva. Ya sé que Maribel está diciendo No, que yo no. Pero, Es que con Cataluña está visto. pues bueno, ese es el ejemplo, ese es el paradigma. Yo no. ¿No ha mejorado el sistema penitenciario de Cataluña con las transferencias? No. Yo creo que no. Pero, bueno, no sé si habrá aquí, como dicen en el chiste, algún catalán, pero, por ejemplo, en el ámbito penitenciario, Cataluña no trabaja nada bien, es mi opinión, que es... porque yo por lo que veo, los resultados y cómo se trabajan las prisiones y cómo se trabaja en el exterior con los internos. Entonces, mi opinión no es muy favorable. Yo no digo que bueno, si llegado a transferirse las competencias a una autonomía, porque en su momento aquí sí que se barajó solicitar las competencias en materia penitenciaria, pero eso se relajó un poquito. Bueno, estaba entonces Biel, estaba de vicepresidente, pero bueno, que eso ya quedó en agua de borrajas. En algunos aspectos sí que mejoraría. En el tema, por ejemplo, de sanidad. En el tema social, pienso que también. ¿Y por qué no dependeríamos del Ministerio del Interior? Que el Ministerio del Interior tiene una política siempre muy clara. Bueno, sí, interesante. Una pregunta Espera, querían que hacer por ahí. tiene una carita. La cantidad de voluntarios que trabajan de ONGs, en concreto, claro,
Pero, Cáritas, ¿no? pero ¿me hablas del proyecto de Cáritas o de las entidades sociales que van? Ah. El mío, como todos los, o sea, como cualquier otro proyecto que tiene Cáritas, son con financiaciones propias y también con subvenciones que recibimos, quiero decir. No. No. No, Justicia bueno, hay no, subvenciones del 0,7% Del IRPF. y del IRPF, pero eso llega a todas, Sí, todas las a todas las asociaciones, asociaciones y ONGs. Sí. Hacen una labor muy importante. Eso sí que lo tengo que decir en favor de los catalanes. La Caixa Sí, es la que más da. es la Fundación La Caixa es la que más colabora con instituciones penitenciarias. Sí. En concreto en Zuera tenemos varios programas con ellos. Tenemos Ciberaula, lo de Reincorpora a través de API. O sea que la verdad es que sí que la... Y acogidas Y penitenciarias de 104, Sí. vamos, aquí es lo único que tenemos. Bueno, ya es a nivel nacional. Cogen a gente de todos. Ay, Cristina. ¿Qué? Ah, sí. Antes has comentado algo que me ha preocupado un poquito, ¿no? Cuando has hablado de las personas con enfermedad mental que estaban en prisión. Está claro que hay muchas personas, desgraciadamente, que están cumpliendo medidas porque normalmente están delinquiendo precisamente porque esas personas, cuando salen, pues no se toman la medicación. Ya, sí. La Comisión de Bruselas, por supuesto, bueno, pues es un órgano que muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Que trabajamos con las personas que han sido incapacitadas judicialmente. Entre ellos sí que hay personas con enfermedad mental, pero creo que la mejor manera de ser una persona que se encuentra en un centro penitenciario a la salida no vuelva a delinquir, no es precisamente que se le tutele, sino No. que sí, ya lo sé, sí, pensé que no querías decir eso, pero No en general, hombre. sí, pero bueno, pero hay veces que cuando nos llegan los casos a tutelas, muchas veces... Pero nosotros tenemos muy poquitos, ¿eh? No, pero me refiero en general, ¿no? Llegan muchos casos a tutelas que ya, entran en tutelas y ya se piensan que ya está ya toda la solución. No. Entonces, desde el centro penitenciario, yo no sé qué coordinación hay con el salud, porque hay muchas personas con enfermedad mental que están en Zuera, que cuando salen, por ejemplo, están tuteladas, nosotros tenemos que empezar de cero. Si hubiera desde el centro penitenciario alguna coordinación con la Comisión de Ingresos para valorar esas personas que a la salida del centro precisaran de una larga estancia, de una media estancia, yo creo que ahí se avanzaría mucho a la hora de que esas personas darles una solución médica, que es lo que realmente Ya. Por supuesto, las que son engañadas, que necesitan una protección especial, por supuesto, iniciar los trámites para la incapacitación. Pero la comisión nos encontramos con personas que están, que tienen una enfermedad mental y que No te sé decir a nivel médico qué tipo de coordinación tienen, ¿eh? A nivel... Hombre... Pero vamos a ver, hay una cuestión. Últimamente y cada vez más los centros penitenciarios nos estamos convirtiendo en psiquiátricos. Es la solución que adoptan los jueces, ya que hay un juez, pero solución que adoptan los jueces en muchas ocasiones para personas que, digamos, ya no saben qué hacer con ellos, pues dicen, pues a prisión. Y allí sabemos... Exactamente. Y como ahora la política de los psiquiátricos es hacerlos abiertos, pues no adelantamos nada con llevar a esas personas que son tan problemáticas
a un psiquiátrico abierto. Y entonces, solución a un centro penitenciario. Y respecto a que que no existe coordinación con la comunidad autónoma, te he de señalar que tenemos verdaderos problemas para aquellas personas que no tienen a nadie y tienen patologías para ingresar en un psiquiátrico y, sin embargo, no se nos dan plazas. No, yo de comisión no. La gente, sí, de las tutelas. Yo sí que soy partidaria que a determinadas personas hay que iniciárselo, por lo menos estando allí. O no tienen a nadie. Pero hay muchas personas que son enfermas. Sí, pueden llevar una vida normal, sí. Si existiese ese tipo de coordinación con el salud. A ver, pero ahora yo creo que ahora sí que hay coordinación y allí hay 2 psiquiatras que vienen. Pero me refiero a coordinación a la hora de que esa persona le dan el alta. Sí, sale en libertad. Sí, le damos el alta. Claro. Es el... de la siguiente mesa. A ver, nosotros tenemos un programa puente para los que están cumplen las condiciones, se les lleva al 3er grado y hay un programa puente para que inicien allí, que continúen desde allí se les deriva para atención psiquiátrica y hagan el tratamiento desde que empiecen en el 3er grado, ¿vale? Pero es que todos tampoco cumplen los requisitos para empezar así. Si hay gente que tenemos que sale en libertad definitiva siguiendo teniendo mal comportamiento. Entonces a esos no les podemos dar el 3er grado para que salgan. Y luego yo ya no sé si los psiquiatras hacen derivación para centros. No sé. Muy interesante el tema, pero hay que dar paso a la siguiente mesa. Me están diciendo, ¿de acuerdo? Vale.